Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma del aula virtual o YouTube. Esta es la cuarta sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2022-2, para alumnos del Sistema de Universidad Abierta y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, alumnos de Ciencias de la Comunicación. En esta sesión, pues bueno, vamos a comentar el texto de Vital, que es sobre Percy Saussure. Y bueno, cuento con la participación, la asistencia de 10 compañeros, 9 compañeros. Este, Les pido que, bueno, vayan anotándose en la barra de chat para registrar su asistencia. En este sentido, pues bueno, les comento que bueno, la sesión está siendo videograbada, por lo cual, si hay algún inconveniente de ceder su imagen para la grabación de la misma, que ese es un soporte para todos aquellos que luego no pueden conectarse ya estando en la facultad o en su domicilio, ¿no? Esta es una materia que se programó en línea. A pesar de todo ello, pues bueno, valoro también mucho el esfuerzo, ¿no? De tratar de continuar con la normalidad, ¿no? Todavía en estos días de condiciones, pues de las últimas olas, ¿no? Espero que, bueno, como verán, pues bueno, mi voz está un poco afectada, ¿no? Ya llevo 5 días, ¿no? De aislamiento, ¿no? En estos términos de la enfermedad del COVID, ¿no? Supongo que pues me agarró Omicron, pero pues afortunadamente, pues bueno, aquí promovemos, ¿no? El uso de las vacunas, ¿no? Y de la ciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos poniendo a prueba el conocimiento humano. Y pues bueno, de algún modo, pues bueno, estamos aquí con el agrado, pues bueno, de estar con ustedes. Entonces, pues bueno, estaré tomando un poco de agua para estar, como les he dicho, pues bueno, estas clases no son, tampoco la intención no es que sean clases magistrales, ¿no? Y entonces, pues bueno, ustedes pueden participar, preguntar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar con una presentación PowerPoint. Es una presentación que, pues bueno, vamos a indagar, ¿no? Los dos puntos de vista, ¿no? Que generan las dos grandes escuelas, ¿no? En el estudio de los signos, ¿no? Dentro de la visión contemporánea, ¿no? Ya habíamos comentado, pues, la sesión anterior, ¿no? En este mare magnum de conceptos y teorías, ¿no? Sobre la reflexión del signo, ¿no? Algunos muy lógicos, otros gramáticos, otros retóricos. Y pues bueno, la verdad es que siempre es una clase apabullante ver toda esa parte de historia, etcétera, ¿no? Y a la vez, ¿no? Que tiene un trasfondo, ¿no? De reflexión sobre todo entre la antigüedad, la Edad Media, la modernidad, ¿no? Y pues bueno, ahora lo que en algunas visiones se dan, ¿no? De la sociología, ¿no? Se habla también de la posmodernidad, pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Si es que existe dicha categoría, ¿no? Pero bueno, indagaremos el día de hoy, pues bueno, algunas cosas, ¿no? Sobre estos dos grandes pensadores contemporáneos, ¿no? Que es Ferdinand de Saussure y Peirce, ¿no? Entonces, pues, de algún modo es una reflexión que, bueno, vamos a andar un poco dentro de las dos líneas del libro, ¿no? De Vital. Para algunos de ustedes serán algunos recordatorios, ¿no? De algunas cosas del lenguaje, ¿no? Y pues bueno, veamos un poco las cuestiones básicas de Saussure, ¿no? Pues, obviamente es originario de Ginebra y que pues bueno, de algún modo pues fue a estudiar a Leibniz, a Leipzig, y pues bueno, este, y posteriormente pues regresó a su lugar natal donde comenzó a dar clases, ¿no? De lo que él llamaría, pues, lo que sería el curso de lingüística general.
En este sentido, ¿no? Pues bueno, lo importante de este curso, pues bueno, fue recogido, ¿no? Por las notas de sus alumnos, ¿no? Y que de alguna manera integraron, pues obviamente, sus reflexiones que iban desde la visión filológica, gramática y neogramática, ¿no? Estas posturas que eran contemporáneas a su tiempo y que de algún modo, pues, trató de romper en ese sentido, ¿no? El perfil del estudio del lenguaje, porque pues antiguamente solamente se estudiaba el lenguaje en términos de lo que sería pues la cuestión filológica, ¿no? El estudio del lenguaje a través del tiempo y a nivel escrito, ¿no? Y entonces, pues de algún modo, comienza a reflexionar sobre esta gran pregunta, ¿no? Que se trata de, pues bueno, ¿qué es el lenguaje? Algo que, bueno, de algún modo, pues a lo mejor ustedes reflexionaron, ¿no? En su curso de lenguaje, cultura y poder, en en las sesiones iniciales, ¿no? Pero bueno, de algún modo, Saussure, en su curso de lingüística general, señala, ¿no? Que la lengua, ¿no? Bueno, hay una relación del lenguaje con la lengua, ¿no? La lengua con la que nosotros podemos hablar en términos de la lengua verbal, ¿no? O sea, hay como una predominancia en ese sentido, ¿no? Pero es bien sabido que, bueno, él señala, ¿no? Esta condición de que el lenguaje es una condición multiforme y heteróclita, ¿no? Que bueno, acompaña la comunicación humana, pero Saussure va a tener un punto de vista interesante sobre la visión de reflexión sobre el lenguaje, que será la visión del hecho social, ¿no? Hay una condición que aquí se refleja mucho, sobre todo con la dimensión de atravesar la teoría psicológica social, ¿no? O elementos que a lo mejor incluso podrían ser concomitantes a algunos conceptos que incluso ya había llegado Durkheim, ¿no? Con su visión de la visión psicológica social, ¿no? La cuestión de cómo las acciones sociales, bueno, de algún modo están tan aterrizadas por hechos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pues lo que aterriza Saussure, ¿no? Que la lengua, ¿no? Se atraviesa como un hecho social, es como una parte que está aterrizada en la vida del ser humano, ¿no? Y dice, pues bueno, en su texto, ¿no? Ahí habla, tiene dos definiciones, ¿no? En este texto del curso de lingüística general. Por un momento habla de que es un acto social, ¿no? Pero más tarde, cuando clarifica la lengua, es clasificable dentro de los hechos humanos, no parece así, ¿no? O sea, como que establece que sí es importante la acción, pero es una dimensión en que se cualifica o se cuantifica, ¿no? En una condición normativa, ¿no? Entonces, nos da la posibilidad de comunicarnos la lengua, ¿no? En una especie de institución social. O sea, es una condición normativa que si todos estamos de acuerdo en hablar con cierta palabra, ¿no? Pues obviamente vamos a estar de acuerdo con ella y la vamos a usar, ¿no? Entonces hay una parte social y otra que es individual, ¿no? Que creo que es lo más interesante aquí, ¿no? Que de algún modo la parte social pues es con la que nosotros podemos comunicarnos, ¿no? Debido a que es una norma institucionalizada y convenida por todos, y otra que es individual psicofísica, ¿no? Que es la que atraviesa obviamente nuestros órganos por el oído, etcétera. La, la razonamos, ¿no? La podemos repetir, etcétera, y podemos generar sonidos con ella, ¿no? Hay una parte individual y otra es social, ¿no? Entonces, en este sentido, este, aquí viene algo bien interesante porque nos ofrece, ¿no? El texto dos definiciones o dos particularidades bien interesantes, porque Saussure decía que, bueno, la lengua al final
es parte innata de nuestra condición humana, ¿no? Dice, es producto social de la facultad del lenguaje. O sea, tenemos la necesidad de comunicarnos, de generar una especie de códigos o de relación de elementos de significación para poder comunicarnos. Entonces, en esa vía, ¿no? Esta dimensión de la facultad, ¿no? Esta especie de innatismo que tenemos para comunicarnos, obviamente se clarifica en una convención, ¿no? O en una generalización de convenciones necesarias, ¿no? Para que nosotros podamos tener una relación como individuos a través de este lenguaje, ¿no? Entonces es esta condición normativa, ¿no? De aquí viene mucho la reflexión, ¿no? De que, pues bueno, hay veces que algún muchacho, ¿no? De repente dice, no, pues es que yo hablo como quiero, ¿no? Pero desafortunadamente no hablamos, eh, como queremos, sino que para que nos seamos comprendidos o entendidos por otra persona, pues tenemos que de algún modo aceptar esta normativa de la lengua, ¿no? Esta institución. Entonces, de algún modo, ahorita se pone muy de lleno, ¿no? Esta parte del lenguaje inclusive, porque apenas un grupo muy pequeño de la sociedad, ¿no? Viene en pugna a generar o manifestar lo que es el lenguaje inclusive como una condición normativa. Entonces, en esta condición normativa, pues la mayoría todavía no habla con el lenguaje inclusive, ¿no? En el momento en que la mayoría comience a aceptar este lenguaje inclusive, pues será de todos los días, ¿no? Entonces ahí viene la concomitancia precisamente con esta condición, ¿no? De que la lengua está dentro de los hechos del lenguaje porque así como las acciones de los individuos se pueden cosificar, ¿no? O sea, para ser analizables, ¿no? La lengua puede ser analizable en función de que que queda registrado, ¿no? Dentro del lenguaje, ¿no? O sea, dentro de nuestras acciones, ¿no? Podemos determinar que, bueno, a partir de ciertas fechas se comienza a hablar de algún aspecto en particular, de cierta forma, ¿no? Y que hay concomitancia precisamente con aquellos que hablan una lengua, ¿no? Y en este esquema que tenemos aquí, pues obviamente se habla del carácter psicofísico del lenguaje, ¿no? De que a través de un elemento fónico, que uno pronuncia una palabra, ¿no? Otro la escucha, ¿no? Pero la otra persona cuando la escucha, pues atraviesa un proceso cerebral, ¿no? Y entonces cuando quiere dar una respuesta a la persona, el feedback, ¿no? La opinión, la retroalimentación, pues obviamente pues, va a atravesar todo este fenómeno psicofísico para poder dar una respuesta y que de alguna manera pues esto se intercala pues, por muchos elementos psicocognitivos minúsculos, pero no por ser minúsculos dejan ser importantes porque gracias a esos procesos neurocognitivos, ¿no? Es como podemos incluso articular un lenguaje, una oración, ¿no? O sea, nosotros podemos desarticular una oración precisamente en las fracciones, las cuestiones fonémicas, y entendemos que esos fonemas conectados con otros tienen sentido en la conjunción de otra palabra, ¿no? Eso es que bueno, tiene este carácter, ¿no? De la dualidad, ¿no? De la doble articulación en términos de lenguaje, pero es a través de todos esos procesos lógicos neurocognitivos que pasan a través de toda la educación básica que nosotros tenemos cuando nosotros adquirimos un lenguaje. Entonces, pues bueno, este esquema, pues bueno, queda muy básico, que es el principio con el cual va a ir determinando Saussure, ¿no? La división del signo, ¿no? Entre que en la parte mental, ¿no? Pues se agrupa, ¿no? La parte de lo que es el concepto y la imagen acústica, ¿no? Cómo suena y también eso de cómo suena, pues también es cómo se escribe, ¿no? En algún momento, ¿no? Y bueno, y el concepto que refleja ese carácter, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser
la palabra árbol y uno tiene la imagen, ¿no? del árbol en la mente, ¿no? Y entonces se hace esa conjunción psicofísica, ¿no? Entonces, de algún modo, pues bueno, aquí se establece, pues bueno, esta parte social, ¿no? Que es una lengua, que es un modelo colectivo, que es esta fórmula que establece uno más uno más uno, que es igual a una totalidad, ¿no? Es como si fueran números racionales, ¿no? Que al final la igualdad es a un entero. Y en la condición del habla, ¿no? Pues es uno apóstrofe, porque bueno, más uno es igual a, pues al infinito, el infinito de números naturales, ¿no? En cuanto hayan, pues obviamente, eh, construcciones muy particulares del habla, ¿no? Que eso es la belleza un poco de cualquier lenguaje, si no, pues obviamente no habría poetas, ¿no? No habría poetas que con una básica articulación de elementos de aprendizaje, pues obviamente no diversificarían con los mismos elementos, ¿no? Pues obviamente sentidos posibles, ¿no? Que es ahorita lo que, pues bueno, se puede poner mucho en boga, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? Con el deep learning, ¿no? Uno alimenta o pone a alimentar a la máquina, ¿no? De palabras, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y comienza a, pues, articular las palabras que desee el boot, ¿no? Pero de alguna manera, pues la dimensión colectiva y la parte individual, ¿no? Luego tenemos por aquí, pues obviamente, estas dos grandes definiciones, ¿no? Que, bueno, lengua es un sistema de signos que expresan ideas. Aquí ya comienza a señalar la palabra de signos, ¿no? Que es parte de lo que parte fundamental de lo que nos interesa, ¿no? Que expresan ideas, pero eso comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, señas militares, etcétera, etcétera. Solo que es el más importante de todos esos sistemas, ¿no? O sea, la lengua de alguna manera hay que tomar en cuenta que nosotros nos comunicamos con palabras y gracias a esas palabras podemos entender que es como un lenguaje franco para entender otro tipo de fenómenos, cuales le vamos a llamar lenguajes, ¿no? Pero es esta condición, ¿no? Metafórica de lengua, lenguaje, ¿no? Al final, ¿no? Que se centra como esta parte de sistema de signos, ¿no? Como un conjunto de elementos, ¿no? Eh, que pueden tener estas reglas, ¿no? Para fijarse en este sentido, ¿no? Y entonces aquí ya comienza a determinar, ¿no? Que una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, pues aquí le da un realce, subraya, ¿no? La parte social. Y entonces dice, tal ciencia sería parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología en general, ¿no? O sea, nos va a decir que, bueno, la semiología al final va a estar agrupada dentro de esta parte psicológica y psicología general y en la cual será la semiología, ¿no? Y ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que gobiernan a ellos, ¿no? La lingüística, pues, no es más que una fracción de esta ciencia llamada semiología. Aquí, pues bueno, hay conceptos derivados, ¿no? Que eso sirva a utilizar dentro de su perspectiva teórica, que es la parte de la lingüística externa y interna, y que un poco la parte social, pues tiene que ver con la construcción de las diferencias culturales, ¿no? A veces en cada lenguaje que existe, ¿no? Y que a veces pueden encontrar traducciones entre una y en otra, ¿no? Y entonces, pero cada lengua va a tener una gramática particular, ¿no? O sea, una analítica particular en donde al final cada lengua pues va a estar establecida como una condición de norma, ¿no? Esa es la dimensión de la lingüística externa y interna. Y obviamente pues por ahí viene su ejemplo del ajedrez, ¿no? Cómo cada lengua tiene sus propias reglas, ¿no? Con su condición normativa y que, pues bueno, hay veces en que hay las reglas a veces sintácticas, ¿no? En cada lengua, pues a veces puede ser sujeto, verbo, objeto, en algunos casos objeto, verbo, sujeto, o
pero tienen su condición normativa interna, ¿no? Hay otros elementos, ¿no? Que pues, van a estar ahí de lado, ¿no? En su estudio, que es la condición entre la dimensión entre la fonética y la escritura, ¿no? Que, pues bueno, no por ello dejan de ser importante, pero pues bueno, em, en esta dimensión sobre todo de que por ahí, ¿no? Luego se critica mucho a las personas, ¿no? Que de repente escriben mal, con faltas de ortografía. Y pues bueno, es una condición normativa, ¿no? Porque pues hay un deber ser, ¿no? De la escritura y debemos respetarla, ¿no? Y a todos se nos puede pasar un dedazo, ¿no? De repente, ¿no? Pero lo malo es no entender por qué está mal, ¿no? Creo que es lo... porque al final, ¿no? La escritura fue un proceso paulatino del cual derivó la condición de los sonidos, ¿no? Y se pudo aterrizar. Y pues gracias a la escritura podemos comunicarnos hacia el futuro, dejar vestigio, ¿no? De una forma de comunicarnos, ¿no? Y es interesante esto, ¿no? O sea, porque hay veces que paradójicamente, ¿no? A las personas se les quiere corregir el habla, ¿no? En el sentido de que, aun cuando sea comprensible, pues en el habla no pueden haber faltas de ortografía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque hay una condición fonética cultural, ¿no? Que, pues bueno, se, ¿cómo se dice? Pues sí tiene una regla, ¿no? Pero como tal, pues las reglas de la escritura, pues funcionan en la escritura, ¿no? Y ahí viene todavía una reflexión, ¿no? Que por ahí creo que en el 2021, creo, o en el 2020, ¿no? Salió un artículo precisamente de si es correcto decir que hay personas que hablan con faltas de ortografía, porque pues el habla es movimiento, ¿no? Y pues bueno, se le puede corregir, pero pues bueno, de algún modo las faltas de ortografía solamente obedecen a la escritura, ¿no? Obviamente hay lenguaje, hay formas de comunicación que se han vuelto demasiado informales, ¿no? Como las plataformas sociodigitales, ¿no? Y pues de algún modo, pues hay veces que en el español a veces se van olvidando, ¿no? Como por ejemplo los, los signos de puntuación, etcétera, ¿no? Por muchos jóvenes, pero hay otros como más graves, como por ejemplo los signos de interrogación. A veces copiamos más el inglés y se pierde toda la parte inicial, pero es interesante ver que al final, en toda esta condición, ¿no? La escritura y fonética tienen una conjunción funcional. O sea, la escritura a veces los acentos, ¿no? Tienen una función, ¿no? De determinar, cuando no conocemos la palabra, ¿no? Pues al menos saber cómo se pronuncia, ¿no? Muchas veces de contexto, porque hay veces cuando queremos escribirla, pues tenemos que haber escuchado la palabra, etcétera, ¿no? Pero es una condición bien, bien interesante en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, aquí pues, se aterriza esta idea del signo lingüístico con la parte del concepto y la imagen acústica que ya habíamos visto, ¿no? Y que al final, pues es la manera en que se divide, ¿no? Esta parte del signo lingüístico en significado y significante, ¿no? Y que pues bueno, aquí van a estar relacionadas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los signos tienen esta condición arbitraria y como vemos, pues bueno, este concepto no es nuevo, es un concepto aristotélico, donde la palabra, pues bueno, tiene una condición, pues, arbitraria, ¿no? También se dice que, bueno, otro principio del signo lingüístico es que es lineal porque no podemos pensar en dos palabras al mismo tiempo. O sea, es como un trenecito, ¿no? Va pasando por la estación, ¿no? Que es nuestra mente, ¿no? Y todo lo que se va registrando, pues no podemos, ah, ¿cómo decirlo? No tenemos un procesador de doble núcleo, ¿no? Para procesar dos palabras al mismo tiempo, sino que va concepto, palabra, concepto, ¿no? Y entonces tiene esa condición lineal, ¿no? Otro principio, otra dicotomía, ¿no? Que es el principio de inmutabilidad y mutabilidad, precisamente con el lenguaje inclusive, ¿no? Los que apoyan la dimensión del lenguaje inclusive, pues obviamente apoyan la condición de mutabilidad, y los que no aceptan todavía el lenguaje inclusive, pues se reafirman en la condición de inmutabilidad, ¿no?
preservar lo más posible la lengua, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero pues bueno, todas las lenguas se transforman, están en movimiento, ¿no? Entonces, y ese es precisamente este esquema, ¿no? De la relación entre el tiempo, ¿no? Frente a la lengua y la masa hablante, ¿no? Al final el tiempo va a determinar los cambios, ¿no? Y pues 15 años pues veremos si funcionó o quedó, por ejemplo, como aquel viejo proyecto del siglo XX de hablar de, a través del Esperanto, ¿no? Que era una lengua híbrida, ¿no? Para que nos comunicásemos todos en el mundo, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? Son condiciones. También está este concepto de la diacronía y la sincronía, en donde se establece el eje de las simultaneidades, ¿no? Entre la relación A y B, y el eje de las sucesiones C y D, ¿no? Esto es un esquema que entre C y D, pues obviamente va avanzando el tiempo, ¿no? Se va transformando, así como el esquema anterior, ¿no? O sea, donde el tiempo se va transformando, ¿no? Y en un momento determinado en A y B es como llegamos a hablar de la sincronía. En un tiempo determinado, ¿no? 2022, marzo 19, ¿no? En este momento hablamos de esta manera, ¿no? Y es así como de algún modo Saussure le da privilegio a esta dimensión. Y pues bueno, por ahí, pues bueno, si fueron curiosos, ¿no? En la desarrollo de contenidos de la plataforma, pues obviamente por ahí hay un video, ¿no? Del 2017, ¿no? Donde, pues bueno, se ponía más en boga cuando tenía más novedad la cuestión del reggaetón. Ahora es de todos los días, ¿no? El tumba tumba, pero este por ahí salió este video, ¿no? Creo, bueno, ¿cómo se llama? De Antena 3, ¿no? Donde ponían a señor de la tercera edad, ¿no? Muy, muy cómico, ¿no? Daddy Melquiades, en donde comienza a hablar de cómo hacer una letra de reggaetón para triunfar en el verano, ¿no? Entonces ahí en esta en este ejercicio que hace, ¿no? Pues por ejemplo ahí pone varias palabras, ¿no? Y a nivel horizontal, ¿no? Pues tiene unos enunciados, ¿no? Que están construidos a partir de opciones, ¿no? A nivel vertical. Y estas opciones a nivel vertical es lo que podemos conocer como los paradigmas, ¿no? Las opciones que tenemos al establecer una, una posible oración, ¿no? Es nuestro menú con el cual construimos los enunciados, ¿no? A nivel horizontal, ¿no? La combinación que nosotros decidamos es una condición individual, es una condición sintagmática, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice, mami, yo puedo amarte lento hasta el amanecer sin miedo, ¿no? Por ejemplo, una oración así en una combinación determinada, pues es un sintagma, y un paradigma, pues es la relación entre, por ejemplo, suave, lento, rápido, fuerte, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos está enseñando Daddy Melquiades, ¿no? En realidad es el paradigma y sintagma de Ferdinand de Saussure. Realmente, digo, quien haya visto con detenimiento, pues realmente es como nosotros, así nos construimos las frases, nos comunicamos, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí un poquito la parte de Saussure. Ahora vamos a ver la parte de Peirce, ¿no? Que obviamente tiene una dimensión diferente, ¿no? A la de Saussure, ¿no? Que pues de algún modo pues ha sido el nacimiento en Saussure como la parte del estructuralismo. Y con Peirce vamos a ver el inicio de lo que llamaremos el pragmatismo, y sobre todo pues toda esta filosofía norteamericana, ¿no? Este gran filósofo norteamericano pues ha dado
pues realmente sentido, ¿no? A la construcción de una filosofía, una escuela de filosofía norteamericana muy particular, que aunque muchos filósofos particulares quieran negar que existe una filosofía en Estados Unidos, sí existe, prevalece y sobre todo nos inunda, sobre todo de una postura, no solamente pues de la vida, sino sobre todo del quehacer científico. O sea, si nosotros comenzamos a analizar, por ejemplo, todos los divulgadores de la ciencia, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, etcétera, en realidad son partícipes de una escuela filosófica norteamericana muy particular que es gracias a Charles Sanders Peirce, luego por ahí William James, que fue el que se llevó más el crédito del padre del pragmatismo, pero es respecto sobre la construcción de las ideas novedosas, ¿no? Entre todas las variables, ¿no? La individualidad, ¿no? Del sujeto es la que permite generar una idea hacia el futuro, ¿no? O sea, es una posibilidad maravillosa, ¿no? De este filósofo norteamericano, ¿no? Que es filósofo y sobre todo lógico, ¿no? Que a veces es muy mal comprendido, sobre todo en aspectos de ciertas escuelas de filosofía, ¿no? Pero porque a veces la semiótica de Peirce o la filosofía persiana ha quedado muy desdibujada, sobre todo en el conductismo, pero eso fue gracias a un psicólogo que se llama Charles Morris, pero toda la conexión de Peirce tiene una conexión desde Aristóteles a Kant, ¿no? En la construcción del conocimiento de la mente, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que veíamos con Saussure, Saussure estaba más encaminado a la construcción del lenguaje en términos de la construcción del análisis, por ejemplo, al final como de esta relación de sintagmas y paradigmas como si fueran discursos, ¿no? O sea, eso es tangible, ¿no? De algún modo, ¿no? Pero en la parte de Peirce, ¿no? Lo que tenemos no es el discurso per se, sino o el fundamento para analizar en Peirce va a ser qué es lo que está en la mente o si estamos racionalizando bien las cosas en la construcción del mundo, ¿no? Ese es un elemento que desde los tratados del Organón de Aristóteles ya se está planteando, ¿no? O sea, qué tan lógicos somos para acercarnos a la construcción de la realidad, ¿no? Hasta ahí hay una condición hasta metafísica. Y en ese sentido, pues bueno, Peirce, pues obviamente es un personaje interesante en términos de lo místico. Obviamente, Peirce bien, bueno, su padre era matemático. Peirce estudió química, pero Peirce también es declarado un creyente católico anglicano, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues tiene ahí interesante la conexión, ¿no? Aquí encuentro ahí una carta de 1892, ¿no? Que pues bueno, estas cartas, esta información de Peirce la pueden consultar en la Universidad de Navarra, ¿no? Hay grandes, estudiosos, ¿no? Del trabajo de Peirce, ¿no? Ahí refieren precisamente dónde publicó en el siglo XIX gran parte de sus artículos, etcétera. Bueno, yo tuve el agrado de conocer hace ya algunos años en alguna conferencia al doctor Jaime Nubiola, que es también uno de los estudiosos, ¿no? Doctor Jaime Nubiola de Navarra, ¿no? Que genera, ¿no? Reflexiones sobre el estudio de Peirce, ¿no? Entonces, para entender a Peirce, pues obviamente pues vamos a tener que estar enredados, ¿no? En el tipo de lectura bueno, he conocido muchos alumnos, incluso colegas que dicen que no le entienden a Peirce en sus textos, que es muy confuso, etcétera, ¿no? Los collected papers. Pero si hacemos una tabla, ¿no? De la forma
estructurar ese lenguaje se parece mucho, por ejemplo, a la estructura por ejemplo, de cómo está explicado, por ejemplo, los primeros analíticos, por ejemplo, de Aristóteles, ¿no? Que va por cuartillas, ¿no? Así como va por elementos, ¿no? No se diga por ahí, por ejemplo, en algún momento cuando uno se mete a otro tipo de explicaciones lógicas, como por ejemplo las de Wittgenstein, ¿no? O sea, también tiene este tipo de redacción similar, ¿no? Pero bueno, toda esta parte aquí de esta carta que tengo aquí a mis espaldas, ¿no? Pues de la carta al reverendo John Brown, ¿no? Es precisamente porque, pues bueno, Peirce en algún momento, sin mal no recuerdo, creo que se divorció y pues bueno, creo que estuvo un poco alejado de la fe, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, en algún momento tuvo como que su gran iluminación, ¿no? Entonces volvió a comulgar, bueno, pues estuvo ahí este, mm, su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una cosa interesante, pero para no perder de vista, ¿no? Que es un personaje interesante, es un personaje espiritual, ¿no? Por más que, pues bueno, en este sentido, pues a veces se le quiera pues, reducir previamente una reflexión simplemente lógica, pues bueno, también fue un ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero como que va mucho en conjunto este sentido, ¿no? Y pues bueno, vamos a irnos pues obviamente, siendo lo más pragmático posibles, ¿no? A entender que, bueno, el signo de Peirce, pues bueno, es una reflexión muy diferente a la de Saussure, ¿no? Saussure pues obviamente está enfocado desde la lengua, el lenguaje, la condición verbal. Y en Peirce, pues bueno, el signo tiene que estar conectado con el conocimiento, ¿no? El conocimiento que hacemos de la realidad del mundo, porque bueno, nuestra relación como sujetos y objetos, ¿no? Ante el mundo, ¿no? O sea, lo que está frente a nosotros, ¿no? Lo tenemos que fijar y ese conocimiento que tenemos que fijar lo hacemos a través de representaciones. Esas representaciones no quiere decir que hablemos de representaciones como algo material, ¿no? Sino que esas representaciones, pues ahí hasta donde podemos llegar en esta reflexión concomitante entre dos tradiciones, entre Saussure y Peirce, ¿no? Saussure podría haber dicho, bueno, hay una condición mental entre el concepto y la imagen acústica, pues digamos que Peirce va a anclarse mucho a este fenómeno de cómo sucede lo que está adentro de nuestra mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a haber una conexión, pero sobre todo dentro de un proceso, ¿no? Va a haber un movimiento en esto, ¿no? Entonces, cuando él habla de signo, también le va a llamar representamen, ¿no? O representación es algo que para alguien, o sea, cualquier persona, se refiere a algo en algún aspecto o carácter, ¿no? Se dirige a alguien o tal vez un signo más desarrollado. Pero bueno, vamos con lo inicial, ¿no? O sea, algo que para alguien representa o se refiere a algo, ¿no? O sea, hay una condición de tres elementos, ¿no? Hay una condición que detona, ¿no? La significación o la representación. Este, hay otra persona, ¿no? Que es la que de algún modo va a procesar esto, ¿no? Y que se va a referir a algo que no está ahí presente, ¿no? O sea, muchos podemos tener, ¿no? En nuestra habitación, por ejemplo, a lo mejor algún trofeo, algún elemento, algún regalo, ¿no? Y a lo mejor más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, los clásicos trofeos ¿cómo se llama? Este, de fútbol dominguero, ¿no? Etcétera. Muchos tienen luego su trofeo, ¿no? De liga, ¿no? De la colonia, etcétera, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, puedes ver ahí un símbolo de una persona pateando un balón, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso representa, pero la persona que lo ve, la persona que es propietaria puede decir, bueno, representa a mis amigos, a esos amigos de juventud, etcétera. Es algo que no está presente, algo que no puedo ver ahí inmediatamente. Entonces ahí va ese alguien, ¿no? Y que puede ser un signo todavía más desarrollado que ver la figura como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde
ese elemento que no podemos ver, ¿no? Ese recuerdo con los amigos, con los jóvenes de aquella época, pues obviamente está convencionado, pero en una particular, no solamente por el intérprete, sino porque a lo mejor todos aquellos que lo vean, ¿no? De esa generación va a decir, sí, va a ser nuestra juventud, etcétera, ¿no? Entonces ahí es una condición que se le va a llamar interpretante, ya no es una condición individual, no es el intérprete, ¿no? Intérprete no es interpretante, ¿no? Interpretante es aquella relación que se hace presente, ¿no? En darle un significado, ¿no? De algún modo convencional. Es como ese eje en donde se cruza la diacronía y la sincronía, por así decirlo, ¿no? Es el hábito con el cual podemos entender ello. Entonces, el signo está en lugar de algo, ¿no? O sea, ese trofeo está en lugar de la juventud, ¿no? O sea, y es esa condición de que es el objeto, ¿no? Y aquí viene un problema, sobre todo cuando hablamos de objeto, ¿no? Sobre todo en la filosofía, que tiene que ver mucho también con la conexión con las palabras, ¿no? O sea, cuando determinamos la palabra, eso es un objeto, es una categoría de algún modo, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser un objeto, ¿no? O sea, puede ser una botella, ¿no? Una botella pues, puede ser un objeto determinado, ¿no? Y entonces, ¿no? Pero yo puedo decir, un celular, ¿no? Un pañuelo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un objeto también, ¿no? Pero entonces aquí hay una relación que cuando nosotros le damos sentido a cualquier cosa que sea objeto, viene a partir de la construcción mental, ¿no? De aquella condición a la cual le llamamos objeto, paradójicamente, ¿no? Es una condición mentalista a la cual le atribuimos elementos objetuales a cualquier cosa, ¿no? Por esa condición a veces objetiva, más bien cuando se hablan de condiciones objetivas es porque podemos clarificarla a veces en palabras, ¿no? Y podemos entenderla, es decir, que bueno, es que eso es una partícula de hadrones y ¿no? Lo explicas, ¿no? Y entonces puedes determinar con ello, aunque cada uno de nosotros pudo tener un carácter de observación distinto, ¿no? Pero esa condición objetual, ¿no? Pues está relacionada con la interpretación de la cosa, ¿no? Más que con la interpretación, con la representación de esa cosa, ¿no? Entonces, eh, en la lógica hay cuatro elementos que, más bien digo, en el conocimiento humano, según Gutiérrez Sáenz, ¿no? Autor de textos de lógica y filosofía de bachillerato, ¿no? Este, Raúl Gutiérrez Sáenz, que bueno, eh, es muy prolífica, ¿no? Su forma ahí de explicar, etcétera, nos dice que el conocimiento humano está compuesto de cuatro elementos, ¿no? Dice, el conocimiento humano necesita de un sujeto, de un objeto, ¿no? O sea, algo lo que se va a conocer, ¿no? De una representación y de una operación, ¿no? O sea, finalmente esos cuatro elementos del conocimiento, pues bueno, hacen pie precisamente cuando se está hablando del signo, porque cualquier cosa a la cual nosotros le llamemos signo, ¿no? Pues obviamente puede ser un detonante cualquier objeto, ¿no? Pero para que ese signo se active, ¿no? Pues bueno, está en relación con el sujeto, ¿no? A través de esta condición representativa, ¿no? Una condición de representación. Y esa condición de representación, pues obviamente va a tener que estar vinculada con qué valor le estás dando a ese objeto, ¿no? A esa cosa que no está, ¿no? Eh, Como les decía, pues un trofeo. Y recuerdas la juventud, recuerdas, etcétera, ¿no? Puede desdibujarse precisamente en esa condición. Hay otro elemento en el conocimiento que es la operación, ¿no? Que eso está más enfocada a la condición psicológica, en cómo fue nuestro proceso de ir administrando fenomenológicamente cualquier elemento de construcción representativa, ¿no? La primera vez que conoces algo, ¿no? Un árbol, ¿no? El fútbol, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿no? El signo está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino con una referencia
a una suerte de idea que a veces he llamado el fundamento del representamen, ¿no? El fundamento del representamen es un concepto muy oscuro de Peirce que de repente como que se desdibuja luego posteriormente en algunos otros textos, ¿no? En el inglés es the ground, ¿no? O sea, como la base, ¿no? Pero es como, no sé, me voy a atrever a decir, es como el algoritmo con el cual, ¿no? Es permisible hablar de esta condición triádica, ¿no? O sea, sin esta condición del fundamento, porque a veces se, se está mucho en la relación con el objeto, es precisamente porque cuando hay algo que estamos hablando que no está ahí, evidentemente estamos hablando de un proceso de significación, de representación, algo que no está ahí a través de otras cosas, ¿no? O sea, puede ser un logo, un juguete, un alimento, ¿no? Pueden representar cosas más allá de lo evidente, ¿no? Así como dirían los Thundercats, ¿no? Más allá de lo que sea visible, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como funciona la construcción de este conocimiento, ¿no? O sea, es muy diferente en ese sentido, ¿no? La visión Saussure a la visión de Peirce, ¿no? Entonces Peirce, lo que hemos de ir viendo aquí, ¿no? Este esquema que tiene, ¿no? En algún momento, obviamente, a veces lo he repetido varias veces, ¿no? En las clases, etcétera. Pero bueno, hay veces que luego no revisan los contenidos, ¿no? Que a veces he preparado, pero eh, es interesante ver aquí que hay una condición triádica de estos elementos, ¿no? Del representamen, objeto y el interpretante, ¿no? Recordemos que a Peirce pues fue químico, ¿no? Le encantaba la química, ¿no? Y entonces, pues por ahí obviamente muchos esquemas, incluso el texto de Vital pone el triángulo por ahí. Pero uno de los esquemas claros para Peirce es esta especie de Y, ¿no? Porque es un elemento, es como la química, ¿no? Lo que hay en nuestra mente, bueno, le llaman los fanerones, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Y esto también lo dice Roland Barthes, ¿no? Lo que hacemos en la semiótica es tratar de dividir, de separar los elementos en sus fracciones más pequeñas. Entonces, si bien tenemos una condición ahí del fundamento, de algo que nos permite desdibujar algo en otra cosa que no está ahí aparentemente ante nosotros, pues obviamente vamos a estar relacionando, ¿no? con una especie de compuesto químico, ¿no? En ese sentido, pues más o menos como que el fundamento es el que estaría en el centro, ¿no? En medio, ¿no? Porque pues esta condición que explota, ¿no? En ese sentido, ¿no? A la significación de algo, ¿no? O sea, puedo ver una efigie, ¿no? Puedo ver la sombra de un árbol y inmediatamente pues me va a remitir al objeto de que se trata de la sombra de un árbol, ¿no? Y lo voy a hacer conectar, ¿no? Con el hábito en que yo tengo la relación de conocer los árboles y que proyectan una sombra de tal o cual manera, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, si nosotros lo vamos vislumbrando, ¿no? En términos como funciona, por ejemplo, la química, ¿no? Lo podríamos ir relacionando, por ejemplo, que en la química, ¿no? O sea, muchos de los elementos, a menos que fueran gases nobles, ¿no? Pues obviamente tienen la posibilidad de, de poder conectarse con otros elementos. O sea, yo podría ir armando más elementos, ¿no? Con alrededor de esta figura, ¿no? Que puedan significar otras cosas. Y ahí se conecta una red, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es lo que llamaría Peirce la semiosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Por eso se concatena mucho más con la química, ¿no? En este sentido, ¿no?
Y obviamente, pues hay muchos libros que tratan de reducir a Peirce precisamente al triángulo, precisamente con este esquema triangular, pero ese esquema triangular, pues obviamente es más estoico o de algunos otros estudiosos, pero lo que hace Peirce es precisamente que eh, esta conexión que es totalmente mental, ¿no? O sea, realmente no es cuantificable, sino que solamente la podemos apreciar a través de las relaciones que hacemos con las cosas que no están presentes en un objeto que nos detona esa significación, ¿no? Bueno, ahí lo pongo, ¿no? Bueno, regularmente muchos libros usan un triángulo para describir el modelo de Peirce, pero muchos se equivocan, pues Peirce propuso una figura como una Y por su cariño a la química, ¿no? En la química se representan así los enlaces, determinando la posibilidad de unirse a más elementos y crear nuevos compuestos, ¿no? Que esto va a tener luego, va a tener toda una explicación profunda en el sentido de las valencias, en el sentido de la construcción de los enunciados, ¿no? O sea, los enunciados y las ideas, cómo las construimos en términos lógicos, ¿no? En términos entimemáticos, ¿no? O silogísticos, ¿no? Esta condición básica triádica para dar un conocimiento entre lo que llamamos en lógica términos medios que hacen que se conecten dos ideas, ¿no? Para dar conclusión, ¿no? Y bueno, de esta manera, bueno, de esta idea también se desprende el fanerón, ¿no? El fanerón es todo aquello que se encuentra en la mente. Todo aquello en la mente es como un compuesto y que se puede separar en sus elementos, ¿no? De hecho, algo interesante que se hace muchas veces, incluso pensándolo como en una terapia psicológica, pensando en el clásico paciente, ¿no? Es que yo le tengo miedo a las arañas, ¿no? Y entonces lo que hace el psicólogo es tratar de ir deshilando, ¿no? Una red de conexiones interpretantes, ¿no? Eh, hacia otros signos, hacia qué devela ese temor hacia las arañas, ¿no? Y puede ser a otras cosas que puedan revelar particularmente la cosmovisión del paciente, ¿no? Siempre y cuando, pues obviamente se establece como una especie de análisis, ¿no? Pues convencional, ¿no? En ese sentido, dentro de la logística, ¿no? Del terapeuta paciente, pero de algún modo está separando los elementos, ¿no? Eso es un ejercicio semiótico, aunque, bueno, a veces la terapia de la filosofía psicoanalítica, o si queremos verlo así, llega a ser, pues a veces más tendiente a una hermenéutica reductiva, ¿no? En términos de Gilbert Durand, ¿no? Pero bueno, eh, comentario, ¿no? Y pues bueno, esta conexión triádica pues obviamente va a estar conectada, ¿no? Con ese elemento, ese representamen, ¿no? Pues va a estar condicionado pues a una relación con la gramática en cuestión de la forma, ¿no? El objeto, ¿no? En una condición como de la sustancia, ¿no? En esa condición lógica, ¿no? De cómo se establece esa dimensión y el interpretante en una condición como de la retórica, ¿no? Cómo está operando esta dimensión del el lenguaje, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando entre algo, ¿no? Que representa algún objeto, hacia alguien, ¿no? Pero no solo a la condición del alguien, sino cómo ese alguien lleva esa condición a la mente, ¿no? Porque no es una condición personal, sino la condición mental del intérprete. Entonces a esa condición mental se le llama interpretante. Entonces ese algo es una forma, ¿no? Ese objeto es una sustancia, ¿no? Y ese interpretante, pues es la función que tiene ese elemento de significación, ¿no? Entonces, aquí se puede hacer la reflexión de que no solamente, bueno, a diferencia de lo que Saussure hablaba, ¿no? De que el signo tiene una construcción para establecerse, ¿no? En el seno de la vida social, etcétera,
Obviamente, si reflexionamos, ¿no? En Peirce, ¿no? Pues está más conectado con la ciencia, el conocimiento, ¿no? Y entonces, esta condición, ¿no? Va a estar muy relacionada que el estudio de la semiótica, ¿no? Pues va a ser esta transformación del signo, ¿no? El objeto del estudio de la semiótica es la semiosis es la transformación, y el tema de la semiótica, pues obviamente pues va a ser el signo, ¿no? Pero el signo va a estar conectado con esta transformación, con esta condición pragmática, ¿no? El pragmatismo es transformación y que tiene estas funciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay algunos conceptos, ¿no? Muy básicos, que obviamente Peirce va a señalar por ahí, que son los modos de conocimiento, ¿no? Estos modos de conocimiento, ¿no? Pues obviamente son tres maneras, ¿no? En que nosotros nos acercamos a cualquier saber. Pero no solamente esa forma de conectarnos con el saber, sino que también es una forma muy específica en la cual se construyen los silogismos en la lógica, ¿no? Obviamente hay tres tipos de conocimiento aquí. El primero que establece Saussure y como importancia, que es, por ejemplo, no tanto de... Cuando hablamos, por ejemplo, de inducción y deducción, por ejemplo, es que queremos demostrar algo a partir de algo tangible, ¿no? Sobre algún aspecto en ese sentido. O sea, del papel, pues obviamente pues, se trata de demostrar algo en lo cual estamos analizando. Hay un perfil más o menos analítico o sintético por ahí, pero hay otro tipo de conocimiento que antes que nosotros generemos una inducción o una deducción, tenemos que generar de la mente hacia el papel, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Que, por ejemplo, nuestros hábitos, ¿no? No nos hacen corroborar muchas cosas siempre, ¿eh? La vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando yo me levanto de la cama, pues obviamente me levanto, ¿no? Y pongo los pies sobre el suelo, pero no hago un cotejo primero de, bueno, existe o no el suelo, ¿no? Eso lo hago en automático, ¿no? Entonces ahí pragmáticamente hago un proceso hipotético deductivo donde digo toda la normalidad, pues sigue aparentemente, ¿no? No es un sueño, ¿no? Como el pequeño Nemo, ¿no? Que va su, en su cama y volando, ¿no? Pero lo interesante de esto es que podemos establecer esta especie de conjeturas, ¿no? El texto por ahí, el texto de Vital, pues bueno, enfatiza ahí mucho esta cuestión de los porotos, ¿no? O las papas, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, ahí tenemos por consiguiente que por lo regular todos los silogismos obviamente están construidos por dos postulados y una conclusión. Entonces, la inducción y la deducción, pues obviamente, si nos vamos, bueno, vámonos al conocimiento de preparatoria y de secundaria, ¿no? La inducción que va de lo particular a lo general y la deducción de lo general a lo particular, ¿no? En una inducción, por ejemplo, nosotros no podemos tener gran conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra muestra siempre va a estar limitada a lo que con nosotros conozcamos, ¿no? Pues un clásico ejemplo, ¿no? Pues es que, a ver, es que, no sé, bueno, pensando por ejemplo en, en las generalizaciones que a veces absurdas que hacemos, ¿no? En donde de repente dices, no, es que todos mis vecinos son un desastre, son ruidosos, ¿no? Entonces dices, pues bueno, has corroborado que cada uno de tus vecinos sea el ruidoso, etcétera, ¿no? Para determinar el conjunto, ¿no? Y no puedes decir todos los vecinos en el mundo son ruidosos, ¿no? No sé, en aspectos de un departamento, etcétera, ¿no? O todos los departamentos son ruidosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No puedes generalizar porque a lo mejor tú muestres simplemente que nada más has vivido en uno o dos departamentos, ¿no?
pero no puedes generalizar todos los departamentos del mundo, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, la inducción es limitada, ¿no? Porque no podemos sumar caso por caso, más caso, más caso, más caso para llegar a un conocimiento fehaciente, ¿no? Ahí Aristóteles decía, la mejor forma de tener un conocimiento claro, pues es a través de la deducción, porque a partir de un principio general lo aplicas a un caso y puedes determinar algo, ¿no? Caso interesante, en la sociología, en obviamente las áreas sociales, ¿no? Hablamos del conocimiento empírico analítico porque nosotros construimos nuestros objetos de estudio muchas veces en centralizarlos en poblaciones muy determinadas, ¿no? Población de San Juanico, de no sé dónde, pues tiene este nivel de enfermedades, tiene diabetes y pues bueno, en este universo funcionan las cosas así, socialmente, bla, 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 pero tu muestra de ese pueblito, ¿no? Pues se vuelve tu universo y entonces a partir de ello construyes un análisis deductivo, ¿no? Entonces ahí tiene un sentido, pues más o menos, ¿no? De una construcción relativamente científica, pero la cual no se puede generalizar a todos. La medicina sí lo puede más o menos determinar en cierta condición em, analítica en términos de que a lo mejor nada más trabaja con la parte orgánica, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero por ejemplo una condición de relaciones sociales, etcétera, pues solamente va a funcionar en casos de muestreo, ¿no? Pero caray, pues bueno, existe esta condición de la abducción en donde el principio por lo regular, pues bueno, parte de una regla general, pero en vez de irse al caso, ¿no? Se va a la conclusión, ¿no? O sea, decir, pues y eso funciona muchas veces dentro de cierta perspectiva, lo vamos a analizar un poquito más la sesión que viene, ¿no? En donde podemos hablar de un periodismo de abducción, ¿no? La abducción es un término sinónimo de la hipótesis, ¿no? Abducción puede ser hipótesis, ¿no? En donde nosotros tenemos un titular en el periódico, nosotros ya nos abalanzamos a qué es lo que nos va a decir la nota, ¿no? Sin a veces leer precisamente el caso, ¿no? Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Que nosotros generamos hipótesis de cualquier modo, ¿no? Llega tu amiga o tu amigo y dice, tengo una gran noticia, ¿no? Entonces uno comienza a generar hipótesis. Ah, es que Lupita ya tronó con tal, ¿no? Y entonces uno genera abducciones, genera hipótesis, sin que antes nos digan la noticia, ¿no? Entonces, son esos tres modos en donde la abducción nos genera la posibilidad de conocimiento, la inducción nos genera la existencia de este conocimiento empírico y la deducción nos establece la generalidad de un conocimiento, ¿no? La totalidad o la relación que hacemos de un conocimiento. Que en ese sentido, ¿no? O sea, podemos determinar incluso, por ejemplo, el funcionamiento de las vacunas, ¿no? Hipótesis, ¿no? Esta vacuna posiblemente me va a hacer más resistente al COVID, ¿no? Esa es una hipótesis, es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Este, Inducción, ¿no? De acuerdo al uso de las vacunas que yo he usado durante toda mi vida, pues obviamente han evitado que yo me enferme de poliomielitis, de ciertos males, ¿no? En ese sentido, pues tener otra vacuna, pues me va a ayudar, ¿no? Pero al final, ¿no? Cuando uno hace la deducción, le ha servido a tanta gente, ¿no? La vacuna, ¿no? Que finalmente puede establecer en una posibilidad sin tener, ¿no? Acceso incluso a los procesos tan analíticos de decir, bueno, esta vacuna, cómo está funcionando en el cuerpo, etcétera, todo el proceso. Puedes derivar todo eso, ¿no? Puedes dar una explicación, ¿no? En donde, pues, cómo funciona una vacuna, ¿no? Que encapsula, pues, obviamente, al virus, ¿no? Pero si es, y puedes entender, ¿no? Que si es una vacuna de virus atenuado o virus, de condición sintética, ahorita se me fue el nombre, eh, y puedes establecer, ¿no? Sin necesariamente hablar de una creencia, ¿no? O sea, puede haber como una especie de creencia en la deducción, ¿no? O sea, sin irte como que a los parámetros tan analíticos, ¿no? De la diversificación, pero es más o menos como así, esta relación de construcción, abducción, inducción y deducción va a permitir a Peirce establecer
relaciones en tipos de signos o tipos de signo que va a ir determinando, ¿no? En ese sentido, pues vienen estas categorías faneroscópicas, ¿no? Que es la cualidad, la realidad o el convenio, ¿no? En donde la primeridad obedece precisamente a la abducción, a la realidad o a los hechos obedece a lo que es la inducción y el convenio a la condición de la deducción. Entonces, en esta relación que hace, ¿no? Por tipos de dimensión en donde se construye el signo, ¿no? Ya sea representamen, ya sea objeto o interpretante, va a establecer esta especie de novenario básico para establecer la relación de cómo se construyen los signos, ¿no? En este sentido, pues bueno, valga el comentario, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entre representamen, objeto e interpretante. Recordemos que esta condición de representamen, objeto e interpretamen es una relación mental, o sea, es una relación mentalista, ¿no? A diferencia de Saussure, que hasta cierto punto de vista el detonador era un signo lingüístico que puede ser cosificable. En esta condición de representamen, objeto e interpretante, hay que verlo también, ¿no? En esta relación de tiempos, ¿no? De procesos, ¿no? Algo que pues obviamente va a estar concatenado porque, bueno, el término de pragmática, pues bueno, em, pues está impulsado desde Kant, ¿no? Y entonces hay que pensar este tipo de signos, que cada tipo de signo tiene un tiempo y espacio determinado. Son tiempos y espacios, ¿no? Entonces, eh, porque bueno, por ahí hay un texto de Humberto Eco, en donde trata de explicar los tipos de signos de Peirce, y creo que los cosifica los tipos de signo como tal cual si fueran como discursos, ¿no? Entonces ahí puede tener mucho el error de las lecturas que se hacen de Peirce. Hay que ver a Peirce en este proceso de semiosis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de representamiento, pues es un elemento detonador que nos va a permitir generar un significado determinado, ¿no? Lo que más se puede parecer a una condición discursiva es quizá la parte o material, ¿no? O al análisis material de los signos, perdón, es el representamen, ¿no? Cuando muchas veces en los análisis que a veces hacen los estudiantes, incluso las tesis, a veces cuando hacen un análisis de objeto, pero pues el objeto es una condición totalmente mental, entonces pues bueno, eso es una condición apreciativa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, de hecho, por ahí Magariños es el que apunta más a hacer análisis de representamen cuando hace análisis de obras pictóricas, etcétera, porque está más concatenado con la parte material del signo, ¿no? Cuando en la parte del objeto, pues es más bien un tiempo en el cual es apreciado ese elemento, ¿no? Vamos a ir desdibujando cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, obviamente los análisis clásicos, ¿no? Del representamen, cualisigno, sin signo, legisigno, pues obviamente pues obedecen más como a la característica material, ¿no? De algún elemento. Ahorita los vamos a ir también explicando un poquito, pero voy a presentar en pantalla precisamente los clásicos ejemplos que nos dan a veces los textos, ¿no? Este, en donde, por ejemplo, bueno, aquí las definiciones que a veces encontramos en textos, ¿no? Un cualisigno es aquel que representa un representamen que se define por su cualidad, ¿no? Y por ejemplo, ahí puede ser, puse un ejemplo diferente a los visuales, ¿no? Por ejemplo, el saborizante artificial de una bebida, ¿no? Como el activo, ¿no? O sea, puede ser como esa parte que le da cualidad, por ejemplo, a una bebida, pero por ejemplo, en algún elemento cualisigno puede ser, por ejemplo, una bandera roja, ¿no? Pues el color rojo, pues puede terminar ahí su parte, ¿no? Rojiza, ¿no? Asimismo, ¿no? Pues Perdón, profe. O sea, en el cualisigno puede ser sí. cualquier cosa, pero, o sea, su cualidad, la Ujú. cualidad de cualquier cosa puede ser. Sí, sí, o sea, puede ser algo que le dé sentido a ese elemento de signo, ¿no? O sea, digamos que puede estar
su parte de color, su parte de sabor. eh, Tamaño, ¿también cuenta exacto, esas cosas? Ah, ok, exacto, sí, ya, ahí va por ahí, ¿sí? Perfectamente, ¿no? ok. Sí, gracias. Digo, aquí obviamente estamos pensándolo mucho en la condición como material, se acerca mucho estas definiciones, ¿no? Pero hay veces que hay tipos de signos, ¿no? Que por ejemplo, em, está por ejemplo en su, ¿cómo se le dice? A una condición de existencia, ¿no? Aquí hay que pensarlo muchas veces en términos de la experiencia que tenemos con ese signo. O sea, a lo mejor en la posibilidad del cualisigno, pues es posible, ¿no? Que ese elemento rojo o ese sabor posiblemente den el sentido de ese cualisigno, ¿no? Un sin signo, en cambio, ¿no? Pues sería que ese color, ¿no? Por ejemplo, determinado, remita, ¿no? Precisamente, por ejemplo, a una señal determinada, ¿no? Un rojo, ¿no? Así como, por ejemplo, una señal de tránsito, ¿no? Ese rojo así como detente, ¿no? Algo así, ¿no? En el saborizante, pues sería como que remitido a una cualidad con el sabor de la manzana, porque en una condición de inducción nosotros ya lo conocemos, o sea, empíricamente ya tenemos esa relación de inducción, ¿no? Entonces y puede ser el mismo elemento, ¿eh? O sea, puede ser la misma bandera roja, pero que en un momento vemos la parte roja, la rojosidad, y en otro momento ya la estamos relacionando con mi experiencia con el rojo, ¿no? Entonces, más que pensar como cosas, los tipos de signos, piénsenlos como momentos, como tiempos determinados. O sea, para nosotros, por ejemplo, lo que decía de la bandera, para nosotros como sin signo, para nosotros como mexicanos, la bandera de México, que los colores representan como un momento, por ejemplo, el rojo que representa sangre de los guerreros y esas cosas. ¿Cuenta como sin Bueno, signo o eh, me fui un poquito, me fui? más adelante, ¿no? Más bien en el momento en que podemos identificar que dices, ese es un color rojo, ese es un color verde y ese es hasta ahí nos paramos y dices, ya es un sin signo. Ya dices, este, Profesor, ¿sería como la connotación del elemento? no, Elemento, mm, ok. todavía no. En ese caso, lo que más se parecería entre el cualisigno y el sin signo tienen condiciones todavía denotativas, ¿no? O sea, todavía estamos como explicándolo, ¿no? Para Ok. nuestro conocimiento, ¿no? El momento del sin signo sería decir, ese es el rojo, ¿no? Es como decirle, cuando le ponemos palabra, ¿no? Es decir, ese es un rojo, ¿no? Por eso están muy mezclados estos tres tipos de signo, cualisigno, sin signo y luego el legisigno. Y ahora lo que decía, no sé si fuiste Raúl, ya no me acuerdo, que cuando ya dices es la bandera de México, entonces ya saltamos precisamente a la condición de legisigno, ¿no? Porque ya estamos determinando, de acuerdo a mi experiencia, ese color rojo, verde y blanco, ¿no? Y con una aguilita, ¿no? Ya me determina mi experiencia, ¿no? Y yo estoy seguro que esa bandera que estoy viendo a lo lejos no es la de Italia, no es la de Irlanda, es la de México, porque tiene un elemento ahí del águila, etcétera. Esa es la buena, ¿no? Entonces ahí el representamen se transformó de una condición de cualisigno, en un momento por sus elementos rojizos, etcétera, que apenas los estaba como viendo, ¿no? Como sensopercibiendo, ¿no? Luego hizo input, ¿no? Con la parte como de mi experiencia. Ah, eso se le llama rojo, eso se llama blanco y eso se le llama, que también son relación, ¿no? Pero si lo vemos en pequeños elementos micro, ¿no? Pero ya cuando determinas algo que ya es una convención que ya está fuera, ¿no? Precisamente de la el elemento cualitativo y el elemento propio, ¿no? De los colores, ¿no? Entonces yo ya le doy la convención. Entonces es como un elemento donde tú estás generando ya la deducción. Y puede ser el mismo elemento. Entonces ahí muchas veces, ¿no?
una crítica que le hago, hay un texto ahí precisamente de Humberto Eco, es precisamente que explica como si fueran cosas distintas, ¿no? Como cuando les mandan a buscar, manda un ejemplo de legisigno, sin signo y cualisigno, pues en realidad podría ser el mismo elemento. Entonces, lo que pasa, lo que cambia es que son momentos diferentes. Por eso hay veces en que uno se confunde. Entonces, piénsenlo más como momentos, ¿no? Tenemos una pregunta, Carolina, adelante. Profe, tenía una pregunta entonces. Entonces, si se da por momentos, podría darse la cuestión de que se den de forma sucesiva estos signos en un mismo. Y bueno, sí, en un mismo representante. Ah, que se sucedan uno del otro. Hay veces en que la mente humana a veces inmediatamente capta el legisigno, ¿eh? O sea, eso sí no pueden, o sea, cuando uno está seguro, como dicen, pues eso es un legisigno, pero más bien en la mente humana, cuando afirmamos algo, este, pues obviamente estamos en la posibilidad de demostrarlo o no, ¿no? Entonces, pues, no necesariamente están como, em, o sea, al final lo que nos diría Peirce, ¿no? O sea, al final nosotros estamos, obviamente, pues enarbolando al final la deducción, tener un conocimiento fehaciente, ¿no? Y eso es con lo que nos vamos a quedar. Cuando nos quedamos con la duda, muchas veces, cuando no sabes lo que viste, o por ejemplo, viste como una estrella fugaz, o es más, ni siquiera le puedes poner nombre, ¿no? Viste como alguna luz en el cielo, pero no sabes qué, o sientes que pasó algo, ¿no? Si quieren, pónganle déjà vu, etcétera. Eso es como, tuve un cualisigno, ¿no? Porque no pudiste determinar si fuera sin signo, etcétera. Y hay veces en que dices, pues bueno, esa es la bandera de México, o por ejemplo, esa es la Virgen de Guadalupe, o ese es Cristo, etcétera. Y dices, pues ese es, ¿no? Pero hay veces en que uno se reafirma más en un momento y pues dices, pues bueno, ahí queda, ¿no? Entonces a veces las explicaciones no es que estén mal, sino que lo que nos están explicando los ejemplos de los libros, ¿no? Es que es en ese tiempo determinado exacto cuando uno hace esa afirmación, ¿no? Por ejemplo, el silbatazo del fútbol, ¿no? Entonces es que cuando el interpretante, más bien con esa función de convención es entendible, ¿no? Pues dices, se acabó el partido, ¿no? Entonces dices, lo entendí, ¿no? Es comprensible. Entonces, en ese sentido es cuando se aterriza, ¿no? Se aterriza claramente que es una condición del legisigno, ¿no? O sea, como el silbato del árbitro es lo mismo que, por ejemplo, el campanazo de término de escuela o término de recreo o inicio de recreo. ¿Lo Sí, podemos asociar igual? cuando es comprensido, Ajá, sí, exacto. cuando es Que estás como en comprendido. que Ajá, estás en la escuela y sabes que tocan. Entonces, ujú, porque ok, ya puedes, entendí. porque puedes escuchar una alarma que a lo mejor así como que a lo mejor, imagínense por ejemplo la alerta sísmica hace 20 años que nadie entendía el wow, wow, wow. Entonces pues que ese raro el sonido, ahí sería como un cualisigno, pero ya remitido a la condición que significa, ya tiene esa condición del legisigno. Claro, o sea, mientras más información vas obteniendo de eso, o mientras más información tienes de eso, es como se va aumentando, ¿no? Vaya. Cuando no sabes nada, solo es cualisigno, ¿no? Claro. Ok, ya me dio entendí. Gracias. Muy bien. Entonces, y lo mismo va a pasar con la siguiente triada. Nada más que esta triada es más compleja, porque esta triada, la triada del objeto, si estamos hablando de la triada del objeto, es porque es algo que está ausente. Y si algo está ausente es porque la mente lo está proyectando así. Entonces aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, precisamente porque muchos de los libros dicen que el icono, el índice y el símbolo son como cosas que puedes evidenciar materialmente, ¿no? Y dices sí y no, ¿no? Porque para que ese objeto exista debe haber otro que lo interprete así. Entonces, también van a ser como momentos, ¿no? O sea, cuando dicen que el icono es una pintura, ¿no?
pues yo tendría muchas dudas, ¿no? En determinar. Es como decir, como el profesor de física que trolea a sus alumnos la primera clase y le dice, pues a ver, la siguiente clase me traen un vector. Entonces, no un vector, pues una articulación matemática que solamente es formal, que se puede hacer fáctica, ¿no? En la gráfica, pero es un concepto, es como decir, em, para la siguiente clase, tráiganme una fruta, ¿no? Y entonces los alumnos traen una pera, traen una manzana. Dices, no, no me trajiste una pera, pero no me trajiste una fruta. No existe un objeto que se llame fruta. Y eso es lo que pasa con el objeto, que el objeto puede ser cualquier cosa. Entonces por ahí lo mismo va a pasar en la misma relación icónica, porque dice el icono es aquel que guarda una relación denotativa, o sea, de semejanza con su objeto representado en tanto en una cualidad y primeridad del objeto. Pero esto es gracias a que alguien lo está pensando. O sea, cuando yo veo una fotografía o una música, una fotografía pues que se parece mucho a tal persona, ¿no? O por ejemplo, esta imagen que tienen de mí, pues obviamente pues, es una representación de mí, no estoy ahí con ustedes. Y se parece mucho al fulano que dice, pues hay que mi credencial para votar, ¿no? Pero dices, esto es en función de que lo conozcan. O por ejemplo, ¿no? Toman clase, ¿no? En función del recuerdo quizá, ¿no? De mí, de las otras clases, ¿no? Pero pues ahí ya estaríamos llegando a la cuestión del índice, ¿no? Aquí apenas están como viendo como los haces de luz, ¿no? Si es color rosita, color rojo, color grisáceo por aquí. Ahí el icono es como el elemento que da como la posibilidad de que se asemeje, ¿no? ¿No? Obviamente muchos de los textos van a decir, pues el mejor ejemplo del icono pues es como una fotografía, ¿no? Pero es que muchos de los textos que fueron escritos en Europa pues tenían una tradición estructural, una tradición muy estructuralista de ver las cosas como si fueran objetos o cosas materiales. Y en cambio, ¿no? Pues por ejemplo, en el índice, pues muchas veces ponen lo de la huella, ¿no? Una huella, un síntoma, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que hay una condición de este mismo tipo de objetos, ¿no? Una fotografía en donde dices, pues es que sí se parece a la persona que denota, ¿no? Entonces hay una condición indicial, es un indicio, ¿no? Pero a veces cuando ponen el ejemplo de la huella o un síntoma médico es porque hay veces se clarifica más como que la idea del índice, ¿no? Pero antes de que, por ejemplo, yo de que, por ejemplo, sea una huella, por ejemplo, de dinosaurio, ¿no? En la Tierra, hubo un momento icónico en donde vi como cómo estaba sumida la Tierra o cómo estaba la porosidad, ¿no? O sea, fue como, em, puede ser algo ahí. Y en cambio, cuando llegamos, el índice se puede volver un símbolo, precisamente esta misma huella, ¿no? Porque entonces, y aquí viene esta máxima condición del símbolo, de que el símbolo es un tipo de signo que tiene una relación con su objeto por una convención. Aquí viene una cosa bien interesante que si queremos unir a Saussure y a Peirce, ¿no? En realidad el signo lingüístico de Saussure es lo más parecido al concepto de símbolo de Peirce, porque es la relación como en donde agarras como el significado del significante en una convención y ahí lo amordazas, lo aprietas y te lo quedas, ¿no? Obviamente si lo vemos a nivel horizontal, ¿no? Va a tener una concomitancia el símbolo con el ejisigno. O sea, van a ser muy similares, nada más que la diferencia es que cuando estábamos en el representamen, estábamos en la condición material del objeto, ¿no? En la condición del símbolo estamos apelando pues, a la cosa que no se ve, a la cosa que está ausente, ¿no? En realidad parecen ser como los mismos, pero son tiempos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puede ser la misma bandera, ¿no? En términos de que eso simboliza
determinada identidad cultural, etcétera, la música de un filme, ¿no? O una melodía, ¿no? O sea, una canción de una película, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en Mandalorian, cuando uno escucha la melodía, una melodía clásica de Star Wars, pues como que uno se le enchinan los vellos, ¿no? Porque dice, ese es el clásico Star Wars, ¿no? Y pasan esas cosas, ¿no? Entonces, son elementos de fuerza, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Porque para Peirce el símbolo tiene una energía, se conectan las cosas, ¿no? O sea, nosotros nos conectamos por símbolos, ¿no? Y al final, como que la develación del mago de Oz precisamente va a estar en los tipos de signos en los interpretantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación de los tipos de signos en el interpretante le está apelando a los signos que se establecen en la lógica, ¿no? Por ejemplo, un rema es la representación especulativa que podemos tener de un objeto, como el término en un enunciado sin tener referencia de verdad o falsedad, ¿no? Un rema es como una palabra, ¿no? O sea, puedes decir gato, ¿no? No tienes una condición de verdad o falsedad sobre el gato porque no está conectado con ninguna otra asociación de palabra. En cambio, ¿no? A nivel como inductivo o indicial, pues ya puedes establecer una relación lógica, como el gato come croquetas, ¿no? Ya estableces el mundo de la condición del remática, pero en un dicente. O sea, ya es un enunciado, es un sintagma. Pero ahí ya puedes decir el gato come croquetas. Entonces, por lo tanto, en un nivel argumentativo, ¿no? Me está hablando, por ejemplo, de un gato animal, no de un gato, no de un gato hidráulico, ¿no? Entonces, si está hablando de que el gato come croquetas, solamente mi postura general sería, todos los gatos comen croquetas, solamente los animales pueden comer, los gatos hidráulicos mecánicos no comen, por lo tanto se refiere a que es un gato animal. Entonces, en ese sentido es como se comienzan a establecer esta relación, esta última relación triádica, porque al final lo que hacemos entre el representamen, cualisigno, insigno o legisigno o objeto, índice interpretante, cuando lo tratamos de traducir en palabras, estaríamos ya estando en la triada del interpretante, ¿no? O sea, de una triada comunicativa, lingüística, en términos de una convención. Y eso es lo interesante, porque en la convención del interpretante, ¿no? Pues la convención es que podemos hablar en español y podemos hablar en un lenguaje escrito. En realidad, estos 9 tipos de signos están conectados a nivel horizontal y a nivel vertical, ¿no? Entonces, por eso es que son elementos a los cuales les prestamos atención. Cuando les prestamos atención, pues obviamente le vamos a dar un momento determinado, ¿no? Entonces, es más o menos como, al menos yo los aprendí, estos 9 tipos de signos, para no confundir muchas veces este clásico enigma, ¿no? De que pues, es que una fotografía del Che Guevara es también icono y símbolo. Pues sí, nada más que hay un momento en que yo observo pues sí, la serigrafía, ¿no? En alto contraste, ¿no? A nivel icónico, a nivel indicial, pues es porque remite a ciertos caracteres de una persona, ¿no? Y a nivel simbólico, pues este carácter ausente que sería la condición de la revolución, ¿no? Entonces, ahí viene la complejidad. Piensen en términos kantianos esta reflexión persiana, precisamente porque se enarbola precisamente en factores de tiempo y espacio, ¿no? Y esa es la gran diferencia de las dos grandes tradiciones, que Saussure está apelando al discurso y Peirce está apelando a lo que es el pensamiento. Entonces, dentro de este punto de vista, pues bueno,
estos tipos de signos, por lo general abstractos, proporcionan los rudimentos para una semiótica más amplia que invoca todo tipo de combinaciones, que a mí ya se me hace un poco ocioso, ¿no? Hablar de luego los 100 tipos de signos, ¿no? De índice remático, indicial, etcétera, porque, pues, bueno, creo que lo más importante de Peirce fue entender el sentido de la transformación de los signos, ¿no? Y creo que ahí en esos elementos creo que se quedó como, digo, hay colegas que sí, sí enfatizan un poquito más, ¿no? En este tipo de clasificaciones, pueden funcionar, pero pues a veces los congresos, pues bueno, hay veces que son súper puristas persianos y hay algunos que, bueno, lo ven dentro de su contexto, ¿no? Y pues bueno, aquí por eso desde una opinión personal, desde una interpretación pragmática kantiana, es que no se vean no como cosas, sino como momentos en la adquisición del conocimiento para no compararlos como discursos, ¿no? Un error muy clásico que tuvo Humberto Eco hacia Peirce, ¿no? Creo que en la estructura ausente, si mal no recuerdo, habla ahí como de los tipos de signo de Peirce, ¿no? Y pero pues pone ahí lo de la mancha de pintura, etc. Pueden ser erróneos si no los entendemos desde esta perspectiva tan amplia, ¿no? Y pues bueno, la semiosis ad infinitum, pues es que un conocimiento remite a otro conocimiento, ¿no? El objeto del signo es también un signo, en tanto pensado en semiosis anteriores, ¿no? Que aparece como dentro de esta dimensión del suppositium, la cosa exterior en la mente, la cosa exterior real, ¿no? Es como la parte o la magia de la significación, ¿no? Y la siguiente sería una reflexión faneroscópica y de semiosis, ¿no? Que sería, pues, que por ejemplo, esta animación que tienen al inicio del curso precisamente se deriva de que un significado puede remitir a otro y a otro, y puede significar en cualquier cosa, ¿no? Una botella, por ejemplo, de agua puede no solamente significar algo para saciar la sed, sino que también puede tener un efecto de gratitud y a la vez algo convencional, ¿no? Entonces, en este sentido, es por lo cual, pues bueno, enfatizo mucho este tipo de animación, precisamente porque, o sea, hasta se parece a lo del capacitor de flujo, ¿no? De Volver al Futuro, pero pues no, no me extraña precisamente que esta triada esté presente en Volver al Futuro, porque ellos son Estados Unidos es la escuela pragmática, ¿no? Que da mucho énfasis a la filosofía del conocimiento, etcétera. Y de hecho, hace unos 15 años estaba de moda este libro de El Secreto. Y El Secreto, y bueno, toda la filosofía de Summers barata, económica que puede encontrar, en realidad es como el remedio más simplón, ¿no? De la filosofía pragmática norteamericana, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos, ¿no? Es que en el pragmatismo es generar ideas, ¿no? Pero pues estos libros muy simplones dicen, pues es que si tú generas una idea vas a transformar el mundo, etcétera, debe ser único, etcétera, ¿no? Y lo que se logra muchas veces con esos libros, pues es que pues, van a la masa, ¿no? Y alguno de ellos pues va a generar una idea que pues bueno, nadie toma en cuenta que pues bueno, para tener cierto tipo de construcciones científicas, etcétera, pues a veces uno debe estar en un contexto determinado, etcétera, y pues bueno, generar ciencia o tener un estatus, ¿no? Pues ahí sí la teoría marxista pues es muy obvia, pues obviamente la clase social va a determinarlo, pero en la filosofía norteamericana, esta simplona, ¿no? De filosofía de Samos, es que uno piense, ¿no? Y genera la idea, la gran idea, porque lo importante es generar esa idea y todos van esto va a acarrear, pues, pues obviamente al movimiento de la ciencia de todas las personas, ¿no? Y en general, por ejemplo, los divulgadores de la ciencia, o sea, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, pues apoyan este sentido, ¿no? De que logrando una ciencia científica, etcétera, pues se va a lograr el conocimiento, ¿no? O se va a lograr el progreso del conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, todos estos libros del secreto, por ejemplo, decían que, no sé, se te antoja, por ejemplo, un suéter para Navidad, ¿no? Entonces, y tu mejor amigo que es fan del secreto, ¿no? Decía, no, pues mejor te regalo el libro del secreto porque si tú lees el secreto, ¿no? Pues obviamente si tú deseas algo lo vas a conseguir, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho esta filosofía individualista, etcétera, ¿no? Que es una reacción muy, muy básica del pragmatismo, ¿no?
pero de ahí viene todo este tipo de textos, ¿no? O sea, obedece a un tipo de filosofía, ¿no? Y bueno, ahí puse aquí como un texto ahí de Salvador Elizondo, ¿no? Como explicar un poco la semiosis, ¿no? Escribo que escribo, mentalmente me veo a escribir el que escribo y también puedo verme que escribo, me recuerdo escribiendo y también viéndome que escribo y me veo recordando que me veo escribir. Bueno, es algo tautológico, etcétera, ¿no? El grafógrafo, ¿no? Porque cuando uno piensa precisamente en esta condición, pues esto hasta es más como existencialista o ontológico, ¿no? Pero precisamente cuando hacemos reflexión de cómo hablamos, etcétera, pues es cuando generamos toda esta parte interpretativa y de el movimiento en el pensamiento, ¿no? Y bueno, nada más aquí dejar como prevalente, bueno, que desde Morris, ¿no? Que es un autor que vamos a ver en la siguiente sesión, pues bueno, toda esta condición mentalista se cambia a una dimensión conductista, ¿no? Y que, pues bueno, cambia totalmente la visión de Peirce, ¿no? Entonces ahí es donde se confunde muchas veces a Peirce con un conductista, pero es por Charles Morris, ¿no? Y que pues aquí, sobre todo el interpretante, ¿no? Que es este ente mental, ¿no? Pues se transforma o se rebaja nuevamente a la condición de intérprete, ¿no? O sea, si yo veo rojo es porque yo voy a espantarme o voy a generar cierta emulación y de ahí viene toda esta reducción a veces categórica, a veces también con la psicología del color, ¿no? Con que si tú ves de ciertos colores pintados, pues te va a generar emociones, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo vamos a ver con más calma en la siguiente sesión. Nada más que esta parte de entre la tríada gramática, lógica y retórica, pues se va a transformar en sintáctica, semántica y pragmática. Y que, pues bueno, fue un peso importante, ¿no? Para el signo, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? Algunos otros autores, como Jacques Derrida, ¿no? Pues va a entrar, por ejemplo, mucho esta reflexión a veces como metafísica, que a veces el postestructuralismo pues comenzó a volver a ver o a reflexionar sobre todas estas ideas, ¿no? De transformación, ¿no? Y pues bueno, en realidad, pues bueno, aquí, bueno, esto ya lo comenté, bueno, Humberto Eco, pues bueno, se influye mucho por Peirce, pero pues bueno, de alguna manera, pues queda ahí como una cuestión ahí como muy, muy reductiva, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta sesión, pues bueno, un breve esquema. Peirce es tricotómico, Saussure es binario, Peirce incorpora al objeto en su definición de lo que es del signo. Saussure, por ejemplo, excluye, ¿no? Por ejemplo, como tal. Peirce pues habla mucho de cómo conocemos la realidad, cuál es el objeto de la... Y Saussure pues se va más como al objeto de estudio de la lingüística, ¿no? Para Peirce pues hay una relación de los signos con la realidad y pues bueno, ahí también falta el conocimiento. Saussure pues no mete tanto eso, ¿no? Peirce es antipsicologista, hay que tomar en cuenta, o sea, es totalmente lógico, ¿no? Luego, bueno, para Saussure, pues bueno, lo va a ver desde la psicología, ¿no? Peirce lo va a ver desde la pragmática, con los efectos de los signos provocados en sus intérpretes, ¿no? Bueno, ahí desde alguien, ¿no? Aunque también en ese sentido hablaríamos ya del interpretante en el efecto, ¿no? Saussure desprecia el uso de signos como objeto de estudio, sino pues, fue algo colateral a lo que llegó, ¿no? Base para el estructuralismo en Saussure, ¿no? Sus anagramas para el postestructuralismo, todavía la mayoría pues, de estudiosos como Barthes, etcétera, pues, van a James-Lev, ¿no? Que es el más fino, ¿no? Más detallado, ¿no? Pues va a ser muy claro, ¿no? En ir haciendo más fina la línea entre Saussure y pues los conceptos, ¿no? Peirce, pues bueno, retomado a veces en estudios postestructuralismo, ¿no? En la postura de constructivista, ¿no? Peirce, pues bueno, es ecléctico, ¿no? Hay veces que a veces podemos encontrar algunos elementos similares, ¿no? Por ejemplo, de la semiosis ad infinitum en otros autores, ¿no? Por ejemplo, en Bakhtin va a llegar a otro tipo de conclusiones, ¿no? En la transformación de los genes primarios secundarios, ¿no? También los estudios de análisis del discurso, ¿no? A veces por ahí se pueden ahí retomar la parte lógica, en la parte de la condición intertextual, interdiscursiva, por ejemplo, ¿no? A veces es
una condición para entender toda esta transformación del significado, ¿no? Este, ok, un lindo gatito. Es un... ahí, Perdón. no, es un excelente ejemplo porque lo que nosotros vemos, las líneas, vemos nosotros cuando nos vemos en pantalla, vemos cualquier figura, entonces nosotros ahí apelamos precisamente cómo construimos nuestra realidad externa, ¿no? O sea, nosotros tratamos de decir, bueno, está ahí con el gatito, muchos los veo que están ahí en la facultad y generan muchos tipos de símbolos, ¿no? O de legisignos, ¿no? Y estamos aplicando nuestra construcción del mundo, ¿no? Y recuerdo también en algún momento un ejemplo que dio Jaime Nubiola cuando sonó un celular, ¿no? Y precisamente es porque cada uno de nosotros se inventa historias hipotéticas. Ahí aplicamos la inducción, la abducción y la deducción, ¿no? Precisamente, ¿no? Y pues bueno, en general, pues bueno, estas similitudes, pues bueno, es que ambos hablan del pensamiento del hombre, ¿no? En los hechos sociales, el pensamiento lineal, ¿no? Y hay algunos términos que podrán irse como el legisigno, que es como la conexión ahí entre lengua y sistema, ¿no? El signo como un poco el habla y el uso, ¿no? Y ahí forzando un poco los conceptos, ¿no? Pero en general, pues bueno, esto es, ahora sí que sería todo. Bueno, los dos textos, pues obviamente sería el texto de Saussure clásico, ¿no? Y pues bueno, eh, para entender de manera introductoria a Peirce, pues bueno, está pues que revisaron, ¿no? Obviamente pues está ahí la ciencia de la semiótica de Peirce, ¿no? Si tienen el dinero para comprar los textos, las obras completas de Peirce, pues bueno, son dos grandes tomos de Fondo de Cultura, donde vienen todos los papers, pero pueden también revisar lo que es el sitio de la Universidad de Navarra. Obviamente hay textos de Sara Barrena, Jaime Nubiola y muchos otros, ¿no? Bueno, Mauricio Buchot en México ha sido también alguien que ha sido muy seguidor de la teoría persiana, pero pues bueno, son elementos importantes, ¿no? Y pues de todas maneras se presta mucho como que las bases, puede ser muy pesado entender a Peirce. Vamos a darle una clase todavía en la siguiente sesión, pero espero que no haberlos cansado tanto, ¿no? Digo, perdón por la carraspera, ¿no? Es mi quinto día con Omicron, entonces pues bueno, afortunadamente pues estoy vacunado y pues bueno, creo que ha sido un caso leve, moderado, ¿no? Pero espero aguantar estos 10 días para no salir a contagiar a nadie. Entonces de todas maneras, eh, bueno, que tenemos que ir a firmar, creo que el 25, creo que es justo, para ir a la facultad, ¿no? Se cumplen mis 10 días. Pero cuídense mucho. Bueno, no, bueno, antes de despedirme, ya me iba a despedir. Dudas, preguntas, comentarios, denme paciencia ahorita con las últimas actividades, si me han faltado algunas. Pero alguna duda, pregunta, comentario. No, profe, todo bien. Ok, Carolina, adelante. Ah, sí, perfecto. Entonces, esta cuestión bueno, para mí esta diferencia entre lo que es el objeto y lo que es el representante, entonces sería más una cuestión de esta perspectiva estructuralista que tiene, o que se le ha dado al pensamiento de que tiene tanto así como de que es una diferencia exacta entre objeto y sino esta cuestión de la implicación que se da. Sí, bueno, por ejemplo, ahorita a lo mejor les adelanto cosillas que van a ver el siguiente semestre. Hay un texto ahí, claro, ahí creo que de introducción a la teoría de la imagen de Justo Villafañe. Y él habla de icono como si fuera, dice, las cosas son más icono entre más se parezcan a lo que se refiere, ¿no? Entonces está comparando, por ejemplo, una pintura, un dibujo, etcétera. Eso se le llama isomorfismo, pero es una teoría más
enfocada a la visión estructuralista, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista persiano, pues obviamente esto se rompe, ¿no? O sea, porque para que se hable de objeto es una condición de lo que yo le estoy otorgando a esa cosa, ¿no? Y es una postura muy kantiana, ¿no? O sea, por eso es como muy numenal, ¿no? O sea, a lo que se va Villafañe o la teoría estructuralista cuando da por hecho que los objetos son tales, pues ya está dando por hecho que es un fenómeno, ¿no? Cuando desde una postura kantiana, pues estoy quizá apreciando que eso que estoy refiriéndome es posiblemente una mancha de sangre, una mancha de pintura, ¿no? O un índice, entonces, eh, por eso, también es mucho que hemos tenido poco, a veces, acercamiento a este tipo de conceptos, y quien clarifica más ese punto de vista, pues es que es este autor que es Magariños, quien dice, bueno, no lo dice así, pero realmente dicen, pues de todos aquellos que decían que el icono, el índice y el símbolo eran como la pintura material, en realidad se estaban fijando más en el cualisigno, el sinsigno y el legisigno, ¿no? O sea, la condición representamen material, ¿no? De como que los detonadores, ¿no? La cosa que en el caso de Charles Morris sería el vehículo del signo, ¿no? O sea, como el detonador, ¿no? Entonces hay que evitar esa confusión. Y porque para que se entienda el objeto, pues es que uno tiene que ponerle de su cosecha para construir esa realidad, ¿no? Ese es un punto de vista clásico kantiano, ¿no? O sea, la realidad no sería si no estuviéramos nosotros, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, esa es la complejidad de Peirce, ¿no? Que no puedes comparar precisamente una pintura, ¿no? Tal cual, ¿no? Con algo como si fueran cosas distintas, ¿no? Que son procesos en donde humanísticamente, si no existiera el humano, pues si no hubiera un ente pensante, no estaría ahí, ¿no? Entonces, bueno, dice Caro, entonces podría decirse que Peirce da lugar a que consideremos cosas más abstractas como sentimientos e ideas. Pues no necesariamente solamente sentimientos e ideas, pero sino cualquier cosa que pase por la mente, ¿no? Pero efectivamente sí son cosas más abstractas, ¿no? Em, en el caso de Peirce es una visión totalmente mentalista, ¿no? O sea, él lo que analiza es el pensamiento, no analiza las cosas, ¿no? O sea, nosotros cómo le damos sentido a las cosas, ¿no? Por eso se va a enfocar mucho es como más un viaje interior, la llamada faneroscopía, que es esta parte como de la inducción, deducción y abducción, ¿no? Pues obviamente pues es sinónimo de fenomenología, aunque pues bueno, la fenomenología, por ejemplo, husserliana tiene otra metodología filosófica, pero es que los dos tratan de acercar cómo que le estamos dando sentido a nuestra realidad a través de algo que se llame lógica, ¿no? Y va a enarbolar algo que podría ser la gran lógica en el mundo, ¿no? O sea, finalmente, y eso ya estaría en debate, ¿no? La cuestión pues la cuestión, los universales, ¿no? Que vienen desde Platón, ¿no? O sea, el mundo de las ideas, tal cual, ¿no? Pero sí, o sea, va en ese sentido y va en ese sentido la complejidad, ¿no? O sea, Peirce es un autor que, obviamente, en semiótica o teoría de la significación, que pues obviamente más me apasiona, ¿no? En ese sentido, porque es un viaje de la mente, ¿no? Pero no no es un viaje así fumado, sino que lo está tratando de estructurar poco a poco, ¿no? Y pues ya veremos la siguiente sesión un poquito más, ¿no? Que con qué se relaciona, con las categorías, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues bueno, me dio gusto esas intervenciones. Veo que les motivó por ahí. Perdón, profesor. Sí, adelante. Nada más, debo
Estaba yo leyendo en Peirce precisamente que comenta que la semiótica es igual a la lógica prácticamente. Desde el punto de vista de Peirce, sí, sí es un sinónimo. Nosotros lo que hacemos en la relación con los signos es darle un orden. Le damos un orden a todo tipo de conocimientos y es lo que hace la lógica, ¿no? La lógica trabaja con objetos, trata de darle lugar a los objetos en la realidad en términos del conocimiento a través de las representaciones, que es la manera en que nosotros le ponemos palabras a las cosas, ¿no? En ese sentido, como que fijamos esta dimensión. Y no es que en ese sentido, pues, sea una dimensión peleada con, por ejemplo, con una parte lingüística, porque la parte lingüística se apela más como a la construcción del discurso, pero obviamente, pues, a veces en estos diálogos, ¿no? Entre pragmatismo y estructuralismo, a veces van a haber como necesidad entre una y otra, ¿no? Pero de alguna manera este peso, ¿no? De que las ciencias, para que se enarbolen, pues necesitan precisamente de enarbolar claramente lo que dicen, ¿no? Y entonces por eso para Peirce va a ser un sinónimo de lógica por las tres grandes ramas, ¿no? O sea, el representamen apela a la gramática, el objeto al que representa, pues obviamente a la lógica, y el intérprete, interpretante a la retórica, ¿no? Cómo está construida la, em, el mensaje, ¿no? En ese sentido. Y la base fundamental es que si no hubiera significado, no habría ciencia, ¿no? Y el significado, pues obviamente está muy enarbolado con el objeto y por ende, así con la lógica, ¿no? Muy bien. Gracias. Ok. ¿Alguien más antes de despedirnos? Bueno, espero ya en 15 días pues estar excelente. Y pues bueno, cuídense mucho. Algunos de ustedes que ya están yendo a la facultad, no bajen la guardia. Entonces también es sobre todo con el semáforo sandía que tenemos, pues bueno, ya saben, ¿no? Rojo por dentro, verde por fuera, ¿no? Ok, entonces cuídense mucho, nos estamos escuchando, nos estamos escribiendo. Ahora sí denme paciencia tantito con la parte de sus trabajos, que esté calificando a lo mejor un poquito más lento esta semana, pero ahí estamos en la plataforma. Muchas gracias, hasta luego y pues bueno, sean felices y nos vemos. Gracias, profesor. Buena Luego, tarde y pues profesor, muchas se gracias. recupere pronto. Cuídese. Pronto. Hasta luego. Hasta luego. Ay. Ay.